Bueno, entonces nuevamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por estar acá en este lugar para venir a esta clase. Bueno, no sé si de pronto antes de ir con la clase como tal, de pronto alguno de mis hermanitos tenga a bien hacer un pequeño resumen de nuestras clases anteriores, de la clase anterior específicamente. Si de pronto alguno de ustedes siente en su corazón compartirnos algo de lo que haya aprendido, entonces ahora es cuando, si hay alguien que quiera compartir lo que haya aprendido. Aló, aló, aló. Bueno, como que mis hermanos están tímidos o no me están escuchando hoy. ¿Tengo sonido? Bueno, de pronto si hay alguno que quiera compartirnos lo que haya aprendido, lo que recuerde de clase anterior o clases anteriores. Si hay algún hermanito, hermanita valiente que nos quiera compartir algo de lo que hemos aprendido. ¿Quién dijo yo? No sé si mi hermanita Carmen, Carmelitas o alguno de sus discípulos que sienta, bueno, de corazón, para no decir ningún nombre, pues si quiere alguien compartirnos de las clases que hemos estado estudiando. Es importante retroalimentarnos porque pues eso nos va a indicar si sí hemos estado aprendiendo, cómo vamos, si hay que rectificar o repasar algún tema. Lo importante es que quedemos bien en claro, que nuestras clases las podamos tener bien claritas. Entonces, pues si hay alguno de mis hermanos que tenga su corazón dispuesto para compartirnos algo de lo que hemos aprendido. Como les digo siempre en todas las clases, pues no importa que nos equivoquemos, porque pues la idea de estas clases, pues tenemos derecho a equivocarnos porque estamos aprendiendo. Entonces es para rectificarnos, para pulirnos, para aprender bien conforme a la palabra. Entonces, si hay alguien, mi hermanita Zenaida está por ahí, o mi hermano Israel que aprendió el micrófono. Amén, pastor. Sí, pastor, yo quisiera compartirle con usted lo que he aprendido durante estas clases, pues conociendo más a nuestro Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Sí, señor. Y la verdad, me sigue sorprendiendo mucho la enseñanza del siervo, ¿no? Es que es muy interesante esta enseñanza del siervo porque yo estaba leyendo sobre donde dice que si nosotros cumplimos lo que se nos ordena, lo que nos manda, entonces podemos decir siervos inútiles somos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, y estaba hablando con un hermano sobre, y le compartía estas enseñanzas y me dice, sí, sí, hermano, me dijo, es que realmente hay otro versículo de la palabra de Dios que dice que aún los cielos son, eh, manchados delante de Dios, dice. Y en otro pasaje dice en Isaías, creo yo, o en Jeremías, que nosotros somos como trapos de inmundicia, dice, delante de Dios, pues realmente nosotros somos por pura misericordia y por gracia de Dios que somos hijos de Dios, pues mediante la fe en Cristo, ¿verdad, pastor? Sí, señor, Y sí. esto me No, y que anima. esas clases nos ayudan y nos sirven mucho pues para, como para, yo le digo, ponernos en nuestro sitio, porque a veces tenemos ya un diploma, tenemos algún título, tenemos algo y ya nos creemos, ya es mejor dicho yo. Y vea,
Sí, así es, pastor, y realmente esta enseñanza como que nos pone en nuestro lugar, ¿verdad? Lo que realmente merecemos donde estar, ¿verdad, pastor? Porque la gloria es para Él, ¿verdad, pastor? Toda la Sí. gloria le pertenece a Él, ¿verdad? Sí, señor, sí. No, y a veces que de verdad no es ni por el título, ni por lo que hagamos, ni por lo que somos, ni nada, sino que realmente es la misericordia del Señor, así como bien lo decía mi hermano Israel, es la misericordia. Si hoy en día podemos nosotros predicar este evangelio, es por la misericordia que al Señor que le hubiera costado revelárselo a un gran ministro, a algún presidente, a algún rey, a alguien famoso, a alguien, pero no, él se complació con ponerlo para nosotros y que nosotros fuéramos los que estuviéramos compartiendo hoy el Evangelio del Reino. Entonces, pues, gracias a Dios por eso y cada día, pues, nosotros aspirar por lo menos, mínimo, 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 a llegar a ser siervos inútiles, que es el que hace solamente lo que le mandan a hacer, pero la idea es llegar a ser un buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, que nosotros ya vayamos soñando con esas palabras, que nosotros ya la tengamos en nuestra mente y nuestro corazón atesoradas para que algún día el Señor la diga y nos diga a cada uno por su nombre, Zenaida, Carmen, Israel, Luis, bueno, las demás personas, todos que el Señor nos diga por su nombre, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo. Entonces, que cada día nosotros nos vayamos preparando para esto. En esta clase de hoy sí les voy a pedir, por favor, que ustedes tengan eh, lápiz y papel o donde tomar apuntes. Yo también, pues aunque yo estoy aquí dirigiendo la clase, pero siempre también intento tener con qué tomar apuntes, porque pues yo sé que tengo un poquitico a veces de dificultad con el aprendizaje y tengo que buscar técnicas para que me grabe, para que me ayude, porque por ejemplo hay veces que no puedo recordar bien algunos conceptos, algunas cosas, entonces, me toca anotarlas, me toca anotarlas. Por ejemplo, ¿recuerdan la de la clase anterior de qué es obedecer? ¿Alguien puede repetir el concepto de qué es obedecer? Hermanita Zenaida, hermanito Israel, ¿alguien pudo copiar el concepto de qué es Pastor, obedecer? sí, pastor. Obedecer es hacer lo que se nos manda cuando se nos manda, haciendo lo que se nos indica, siguiendo las instrucciones, no como yo quiero, sino como se me ordena. Sí, señora. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esos conceptos. En lo personal a mí me toca escribirlos, por eso siempre ando aquí con cómo tomar notas, porque yo sé que en un momento dado se me puede olvidar y a veces me preguntan y uy, no me acuerdo en el momento. Entonces, importante que tomemos notas. En esta clase de hoy, no sé si todos tienen ahí para tomar notas, para tomar apuntes, vamos a tomar apuntes. Si de pronto hay alguien que tenga que ir a buscar un cuaderno, un esfero o algo, pues lo esperamos un momentico, pero sí es importante que tengamos para tomar unos apuntes y sobre todo pues también unos conceptos que vamos a tener para la clase de hoy. Entonces, mi hermanita Zenaida sí tiene para apuntar, lápiz, papel, sí tiene para apuntar hoy, que vamos a estar apuntando. Sí, señor. Ok. Mi hermanito Israel tiene para tomar apuntes. Bueno, yo sé que mi hermano Israel es un estudiante aplicado. Debe tener ahí. Sí, pastor, ya estamos aquí con la pluma en la mano. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Carmelita y sus discípulos, espero que tengan ahí para que también puedan tomar apuntes. Hoy vamos a mirar algunos conceptos que necesitan que nosotros los estemos copiando. Es mejor copiarlos para que lo tengamos bien al pie de la letra y no nos vayamos por allá a equivocar.
Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase Conociendo a Jesús. Entonces, este primer tema es ¿quién fue Jesús? Entonces ya hemos venido estas últimas 6, 7 clases hablando sobre quién fue Jesús. Ya sabemos, bueno, algunos conceptos, algunas cositas, pero bueno, también sé que todavía nos falta ya una última parte de esta clase. Entonces, pues vamos a mirar con la ayuda de Dios, a leer aquí unos versículos, algunos conceptos, para que nos quede bien en claro ya este tema, poderlo terminar y avanzar con el siguiente. Entonces, la palabra evangelio. Entonces ya nosotros sabemos que en la Biblia están los evangelios y el evangelio. Entonces ya hemos estudiado varias veces, aún desde el semestre anterior, el Evangelio, pues, es el Señor Jesús, ¿sí? Que es, bueno, la palabra Evangelio como tal significa buenas noticias o buenas nuevas, gratas noticias de Dios. Entonces el Evangelio es el Señor Jesús. Él vino a predicarse a sí mismo. Y los Evangelios, pues, son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que se llaman los Evangelios, porque ahí están hablando sobre el Señor Jesús. Todos lo muestran al Señor Jesús en diferentes formas, pero pues igual lo muestran. Entonces, por eso se llaman los evangelios. Pero el evangelio como tal es el Señor Jesús. Y la palabra evangelio, pues es el significado es buenas o gratas noticias de Dios. Entonces, para profundizar un poquito más en el significado del Señor Jesús, el Evangelio son buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Entonces, vamos a leer Lucas 1:19. Respondiendo un ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, acá en estos dos versículos de este pasaje de Lucas 1, estamos viendo que el ángel nos corrobora que la palabra evangelio es una carta de buenas noticias. Entonces esa palabra significa buenas nuevas, que va a venir a la tierra un Salvador. Entonces, en ese momento el ángel estaba corroborando que el evangelio es una buena nueva, una buena noticia. En Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy buenas de gran gozo, ¿sí? Que serán para todo el pueblo. Entonces aquí también el ángel nos está corroborando que la palabra evangelio son buenas de gran gozo, que es para todo el mundo, para la ciudad y que va a venir un Salvador, que es el Cristo, el Señor Jesús. Entonces, bueno, también ya nosotros hemos estudiado la diferencia entre el Cristo, entre Jesús y Jesucristo, que eso creería yo que ya también lo tenemos en claro. Entonces, para redondear este concepto, esta idea, la palabra evangelio son buenas nuevas, gratas noticias de parte de Dios, son las buenas nuevas, buenas de gran gozo, así como nos rectifica aquí el ángel. Entonces esa palabra de evangelio, que es el Señor Jesús, el evangelio, son buenas noticias. Es una carta de salvación que Dios da para el hombre. ¿Listo? Entonces, para que ese concepto, si usted lo quiere anotar o de la forma como usted lo quiera anotar, como lo haya entendido, lo importante es que no olvide, que nunca olvidemos que la palabra como tal significa gratas noticias o buenas noticias de parte de Dios, buena nueva de parte de Dios y buenas de gran gozo también de parte de Dios para la humanidad. Entonces, el Señor Jesús es esa carta de buenas noticias. Él es el Evangelio. Bueno, entonces aquí continuando. El Evangelio es una persona llamada Jesús. Vino predicándose a sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Entonces, este Evangelio, que es una carta de buenas noticias, que es una noticia de una buena noticia para los hombres, en sí el significado es que es una persona.
que vino predicándose a sí mismo, mostrándose como el único camino entre Dios y los hombres. Dice que Él es la verdad, que Él es la vida, que nadie puede ir al Padre, que Él es el único camino, la única puerta que hay entre los hombres y Dios. No hay otro, por eso Él es el Evangelio, por eso Él es esa carta de buenas noticias, que Él es el Evangelio. Entonces, el Evangelio es el único mensaje por el cual el hombre puede recibir la salvación. No hay otro mensaje, no hay otro Evangelio, no hay otra carta de buenas noticias aparte del Señor Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el Evangelio es de gran importancia. Cualquier falsificación de ellos resulta en condenación. Por eso tenemos que tener cuidado, ser exigentes. Aún inclusive acá en esta clase les he dicho a las personas, siempre les he enseñado que es todo conforme a las escrituras. No es lo que yo diga, no es lo que yo piense, no es como a mí me parece, sino que es conforme a las escrituras. Y en cuanto al Evangelio, que siendo de gran importancia, es ahí donde más tenemos que ser exigentes, porque ojo acá, cualquier falsificación resulta en condenación. Cualquiera persona que venga diciendo yo soy el Cristo o allí esté o ese este, no, dice que no, porque aquí la palabra, por ejemplo, en Gálatas 1:8 está diciendo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, o sea que pudiera haber otra persona predicándose, mostrándose como un salvador, como un redentor, pero dice que si aún un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que nos es anunciado, o sea, diferente al Señor Jesús, sea anatema, o sea, maldito, que esté bajo maldición, cualquier persona que haga eso, que anuncie un evangelio diferente. Como hemos dicho antes, también repita ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces, si una persona o cualquiera de nosotros anunciáramos un evangelio diferente a lo que es el Señor Jesús, a que nosotros mostremos otra persona, otro redentor, otro salvador diferente al Señor Jesús, porque no lo hay, entonces eso me hace anatema. De ahí el cuidado que debemos tener nosotros de pronto en cuanto a otras iglesias, por ejemplo. Recuerdo que de pequeños en la iglesia tradicional a la que íbamos, nos hacían rezar el rosario, que porque el rosario hacía que la Virgen abriera las ventanas del cielo para que las personas se salvaran. Pero eso no lo dice las escrituras. Entonces, si alguien me anuncia un evangelio diferente, un medio de salvación diferente, contrario al Señor Jesús, que no es el Señor Jesús, el que se hizo hombre 100%, el que es el evangelio, el que vino a predicarse, el que es el evangelio, que él es la puerta, que él es la verdad, la vida, la resurrección, el primogénito de los muertos. Si alguien anuncia a alguien diferente, entonces aquí la escritura me está indicando que sea anatema, o sea, que sea maldito, que esta persona quede bajo maldición por anunciar un evangelio diferente. Aquí en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces aquí esta escritura nos está mostrando que primeramente es el evangelio, que no debemos avergonzarnos del evangelio que es el Señor Jesús, porque este evangelio es poder para salvación. No hay otro evangelio diferente, no hay una persona diferente al Señor Jesús que sea capaz de cargar en sí el castigo, la condenación y ser capaz de redimirnos de la condenación del infierno. No hay otro. Sí, primeramente, dice la escritura que primeramente fue para el judío, pero también al griego, o sea, para el resto de las personas del mundo es este evangelio. O sea que para usted y para mí, el Señor nos da la posibilidad, la opción de llegar a ser salvos por medio de este evangelio que única y exclusivamente es el Señor Jesús. Esta carta de buenas noticias. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o vamos bien? ¿Estamos siendo claros? ¿Hay alguna pregunta o vamos bien? Vamos bien. Ok, listo. Entonces, lo importante es que vaya quedando en claro
bien el concepto. Entonces, ¿cuál es la finalidad del Evangelio? O sea, del Señor Jesús, del propósito que nosotros debemos tener siempre al conocer al Señor Jesús. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, la finalidad es que llevemos muchas personas al reino de los cielos, al mayor número de personas que nosotros podamos hablarle, al mayor número de personas que nosotros podamos compartirle este Evangelio del reino. A ellos tenemos que llegarle, porque el Señor Jesús murió por todos y por cada uno de ellos, murió por usted, por mí. Y si esta salvación que el Señor nos otorga la podemos compartir con otros, pues muchísimo mejor, porque ese sacrificio no va a ser en vano. Muchas personas lo van a desechar, pero es importante que por lo menos tengan la oportunidad que se les hable, que se les diga. Ya esa es nuestra tarea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o sea, dar a conocer al Señor Jesús. Entonces, la finalidad del evangelio, tome usted nota ahí, la finalidad del evangelio es llevar muchas personas al reino de los cielos. Ojo, porque estas preguntas son para examen, para evaluación, por eso la importancia que tenemos de anotar, de escribir. ¿Cuál es la finalidad del evangelio? Llevar muchas almas para el reino de los cielos. Anótelo bien, téngalo en claro, memorícelo, atesórelo en su mente y su corazón, para que no se nos olvide cuál es el propósito de nuestro trabajo, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la finalidad del evangelio es llevar muchas personas al reino de los cielos. ¿Cuál debe ser nuestra misión? La misión suya y la misión mía. Entonces, bíblicamente, la misión para usted y para mí en cuanto al evangelio del reino está en Mateo 28:19, que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, ¿cuál debe ser mi misión? Ir a llevar el evangelio del reino. Muchas personas a veces hasta se suicidan porque no le dan, no tienen una misión en la vida, no tienen nada claro en la vida. Pero aquí me está diciendo el Señor que mi misión más importante es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las personas. Sí, si yo tengo la posibilidad de ir por el mundo, pues gloria a Dios, pero empezando por mi pueblo, por mi ciudad, por mi país, y por todo el mundo dando a conocer las buenas nuevas de salvación, ir a llevar a conocer al Señor Jesús, predicando el evangelio a toda criatura. Y ahí ya viene el trabajo del Espíritu Santo, el que creyere, o sea, la persona que crea, que sea convencido por el poder del Espíritu Santo y fuere bautizado, este será salvo. Pues aquí nos está hablando del bautismo en agua, porque el bautismo lo que significa es que nosotros estamos confesando públicamente nuestra fe. ¿Qué es diferente al bautismo en el Espíritu Santo? Que el bautismo en el Espíritu Santo es para que nosotros recibamos el poder de lo alto, para ser capacitados del poder de lo alto. Entonces está el bautismo en agua, que es el que nos está hablando acá, y el bautismo en Espíritu Santo, que es el que nos capacita, nos da poder para hacer señales, milagros, prodigios. Pero en este caso dice, el que creyere, o sea, la persona que crea en el Evangelio, que confiese públicamente su fe, entonces esta persona será bautizada para salvación. Entonces, no quiere decir con esto que si se bautiza ya es salvo, no. Es el que crea. El ser bautizado es solamente como cuando uno se casa. Entonces uno cuando se casa invita a las personas al matrimonio para que vayan a la ceremonia, para que estén allá. Y yo declaro públicamente que he recibido a mi esposa como mujer mía. ¿Sí? Entonces, el bautismo es muy parecido al matrimonio. Entonces, yo estoy confesando públicamente mi fe, ¿sí? Entonces, pero es importante que nosotros lo hagamos de manera pública, confesando nuestra fe. Pero ya a estas alturas se supondría que ya nosotros somos salvos. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos creído. Entonces, el que creyere, esa es la condición, el que creyere y fuere bautizado, que creyere en qué, en que el Señor es capaz de quitar esa naturaleza pecaminosa, en que el Señor es capaz de ponernos un corazón nuevo, una mente renovada, que Él va a escribir su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestro cuerpo se va a convertir en el templo del Espíritu Santo, que vamos a ser sellados como hijos de Dios. Entonces, si nosotros creemos obviamente seremos bautizados y seremos salvos.
Entonces, para que tengamos en claro que no solamente el bautismo en agua es el que va a salvar a las personas, sino que el bautismo en agua es que estoy confesando mi fe públicamente, que es como si nos ofrecieran un club y en ese club la condición para poder pertenecer a ese club es que nos bautizáramos. Estoy dando solamente un ejemplo, una comparación. Entonces, si nosotros queremos pertenecer a ese club, entonces nos toca bautizarnos para ser miembros de ese club. Entonces el bautismo es justamente eso, que nosotros ya pertenecemos a una familia, que nosotros ya pertenecemos a algo, en este caso a la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Que llevemos almas al reino de los cielos, que nosotros vayamos por todo el mundo y le prediquemos a toda criatura, a todas las personas. Entonces, la finalidad mía es llevar personas al reino de los cielos y la misión mía es ir a dar a conocer el evangelio del reino. Entonces, su misión y mi misión es ir a llevar a las personas a que conozcan el evangelio del reino. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál debe ser su visión y mi visión? Entonces, ser que la congregación que más lleve personas al reino de los cielos. Entonces, bueno, por medio de la predicación del evangelio. Entonces, la visión mía, la visión suya debe ser que pertenezco a la congregación que más lleve almas al reino de los cielos. Independientemente si se llama centro de oración, oasis o casa de oración o casa sobre la roca, o bueno, no importa el nombre que tenga la congregación en la que usted persevere, en la cual usted se congregue, no importa ese nombre. Lo que sí va a importar es que la visión suya y usted debe pertenecer a la iglesia que más lleve almas al reino de los cielos. ¿Cuál es esa iglesia? La que predica el evangelio del reino para salvación. Entonces, la visión de esa iglesia es ser la congregación que más lleve personas al reino de los cielos por medio de la predicación del evangelio. Entonces, esa debe ser mi visión. Entonces, ya tengo una finalidad, ya tengo una misión, ya tengo una visión. Eso tiene que darle definitivamente un sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tenemos una finalidad de nuestra vida, que es ir a llevar el evangelio del reino. Mi misión es ir a llevar el evangelio del reino a toda criatura y mi visión es pertenecer a la iglesia que más lleve almas al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Sí está claro estos tres conceptos y que por favor te hayan tomado nota? Entonces es importante que tomemos nota de estos conceptos que estamos tomando, porque es importante que usted tenga en claro cuál es la finalidad para su vida, cuál es la misión que debe estar en su vida, cuál es la visión que debe pertenecer para su vida. ¿Sí? Es importante que la tenga, que por favor anótela, anótela, para que no se lo olvide, para que la repase, para que todo sea conforme a las escrituras. Entonces, vamos a mirar aquí, ¿cuál es la base del evangelio? En 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, yo no sé si está por acá mi hermanito Israel, si está por ahí Carmelita, sus discípulos, mi hermana Zenaida. Les voy a hacer una pregunta y espero que todos me la contesten. Este pasaje de 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿ustedes son capaces de aprendérselo para dentro de 8 días, por ejemplo? No digamos que para la clase del jueves, sino para la del próximo lunes. ¿Qué dice mi hermanita Zenaida? ¿Sí es capaz de aprendérselo para el próximo lunes? Sí, pastor, con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Ok, no se les vaya a olvidar 1 Corintios 15, 14, porque es que esta es la base del evangelio. Mi hermanita Zenaida,
¿Sí es capaz de aprendérselo para dentro de 8 días? Amén. Ah, Sí, bueno. pastor, amén. Claro Bueno, mi hermano que sí. Israel, ¿usted es capaz de memorizarse 1 Corintios 15 del 1 al 4 para dentro de 8 días? Estar perseverando esta semana en repetirlo y memorizarlo. 4 versículos, ¿verdad, pastor? Sí, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Ah, con la ayuda de Dios, pastor. Bueno, entonces dentro de 8 días vamos a hacer un concurso. A ver. Para hoy en 8. Sí, señora, para de hoy en 8. No, no para Listo. la clase del jueves, sino para la dentro de 8 días. Listo. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros nos memoricemos esto? Y ahora se los voy a explicar. Este pasaje es la base del Evangelio. Esto lo escribió Pablo, pero este pasaje es la base que nosotros debemos tener muy en claro para el Evangelio. Entonces, pues ya lo leí, pero ahora le vamos a sacar la sustancia, ahora le vamos a poner el sentido, ahora lo vamos a escudriñar bien qué es lo que nos quiere decir acá esto. Dice, además os declaro, o sea, hablando de otro tema, dice, os declaro, o sea que nos está dando una declaración, una confesión, está dando a conocer como un secreto, por decirlo de alguna manera. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo que el evangelio que nos ha predicado, que ya lo ha dicho, que ya lo ha mostrado, el evangelio, el que os he predicado, el cual recibisteis, o sea, ya él se supone que Pablo a estas alturas ya se los dio a conocer y las personas lo recibieron, en el cual perseveráis. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Perseverar en el Evangelio, por el cual, asimismo, si retenéis, ojo acá porque nos está dando la clave primordial del Evangelio, retener, retener, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, si retenemos el evangelio del reino, si retenemos el conocimiento del Señor Jesús, aquí nos da el premio. Sois salvos. Entonces vamos a devolverlo un poquito. En el cual perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Esto es lo que le va a pasar a muchísimas personas en las congregaciones, que estuvieron, que creen que porque van a una iglesia y les predican y que muy bonita la enseñanza y todo eso son salvos, pero no. Dice que si nosotros no recibimos, perseveramos y ahondamos en el conocimiento del Señor, entonces creísteis en vano. ¿Por qué? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibió. Entonces Pablo aprendió de quién era el Señor Jesucristo, lo recibió. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Entonces, él no se estaba inventando nada. Él tuvo que también recibir al Señor, tuvo que recibirlo en su corazón, tuvo que pasar el proceso y ese conocimiento, toda esa enseñanza, él es lo que les está enseñando a las personas, es eso. Exactamente viene para nosotros. Estamos conociendo al Señor Jesús, estamos conociendo su vida, su obra, su muerte, su resurrección, todo acerca del Señor Jesús y eso es lo que me toca enseñarle a las personas. ¿Sí? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces aquí ya nos está dando la parte de la doctrina que nosotros debemos enseñar a las personas, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. No es como a mí me parece, no es como a mí me enseñaron, no es como me dijeron en el instituto bíblico, no es como lo enseñan de pronto en alguna iglesia, sino que es conforme a las escrituras. No hay ninguna otra forma, sino conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Aquí nos vuelve a hacer una rectificación, un repaso, una confirmación de que todo lo que nosotros hagamos, de que todo lo que nosotros aprendamos, de que todo lo que nosotros hagamos con respecto al Señor debe ser conforme a las escrituras.
No puede ser como al pastor le dijeron a él o como él le enseña, porque es que le enseña muy bonito, que qué hombre tan elocuente, que tremendo varón de Dios. No, es conforme a las escrituras. Puede que yo me encuentre con tremendo varón de Dios, con tremendo pastor, con tremendo, pero si no es conforme a las escrituras, entonces aquí la palabra me está diciendo, creísteis en vano. Entonces todo tiene que ser conforme a las escrituras, por medio de las escrituras, y es por ahí el único medio que voy a tener, el único sustento que voy a tener para poder cumplir con la finalidad de mi vida, que es la de llevar el evangelio, para poder tener una misión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para tener una visión, que es la de ir y ser parte de la iglesia que más almas lleve al reino de los cielos. Entonces, importante que nosotros nos memoricemos esto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, este versículo, este pasaje, en lo personal a mí me costó un poquito de trabajo poderlo aprender. Entonces, en el tiempo, en la época que yo estaba estudiando todo esto, me tocó grabar un audio con este versículo, con este pasaje. Grabé un audio y lo repetí varias veces, entonces a toda parte donde iba tenía yo mis audífonos y lo iba escuchando y escuchando y escuchando, porque ya nos habían advertido que para la próxima clase nos lo iban a preguntar, que tendríamos que recitarlo, que teníamos que hacerlo, porque este versículo es la base y el pilar del evangelio, que es el Señor Jesús, es el pilar del evangelio, pero esta es la base del evangelio. Aquí este pasaje me está mostrando qué es lo que debo hacer, retenerlo, enseñarlo, que si no he creído en vano, que todo tiene que ser conforme a las escrituras. Entonces, este versículo es importante que nosotros lo memoricemos. Con la ayuda de Dios, entonces dentro de 8 días vamos a hacer como una especie de concurso. Espero que ustedes sean honestos consigo mismos y lo puedan recitar de memoria sin mirarlo. Esta semana sí lo pueden mirar ahí en las escrituras. Pero la idea es que dentro de 8 días lo podamos recitar, lo podamos decir bien, con esa sabiduría que nos va a dar el Espíritu Santo, y de poderlo comprender aún más. Aunque en esta noche intenté explicarlo un poquitico, pero de todas maneras yo sé que esto hay más y el Espíritu Santo nos va a revelar. Pero no olvidemos que este pasaje, 1 Corintios 15, del 1 al 4, es la base del Evangelio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o podemos continuar? ¿Cómo están ustedes, hermanos? Bueno, Bien, pastor, ha sido como muy claro. ok, listo. Y si no hay una pregunta, entonces pues podemos continuar. Espero que hayan tomado sus apuntes, hayan tomado sus notas, para que nosotros podamos ver y entender bien esta clase. Entonces, ahora, si nosotros ya sabemos quién es el Evangelio, eh, por qué es el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, cuál es mi visión, cuál es mi visión. Entonces, ¿qué se debe hacer con el Evangelio? Entonces, lo primero es no avergonzarme del Evangelio. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el mismísimo poder de Dios, el cual Él ha otorgado para que usted y yo seamos salvos. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es no avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué hemos de avergonzarnos del Evangelio? Si es poder de Dios para salvación, si Él le dio primeramente la opción a los judíos, también a los griegos, y ha llegado a todas las naciones del mundo, para todos y cada uno de nosotros. La salvación no tiene que ser algo de esconderse, algo para avergonzarnos, no, nada, al contrario. Dice que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, desglosando también un poquitico
lo que estábamos mirando en el pasaje anterior de 1 Corintios 15, hay 7 cosas importantes que usted y yo debemos hacer en cuanto al evangelio. Y por favor tome nota. Lo primero es oír, ¿sí? Entonces, oír es prestar atención para poder entender todo lo que dice Jesús. Ojo, oír es prestar atención para poder entender todo lo que Jesús dice. No sé si de pronto alguno de mis hermanos acá sabe la diferencia entre escuchar y oír. De pronto mi hermanito de Israel le explicaron la diferencia de escuchar y de oír en el instituto. Escucharé que O bueno, Carmelita o sus discípulos, allá de pronto algunos de ustedes han estudiado la diferencia. Pues es, en la escritura o en el evangelio, oír es que yo entiendo lo que dice. Y escuchar es como algo que yo oigo una conversación allá, pero no la entiendo. Sí, sí, Algo sí, sí. así. Sí, básicamente es así. Entonces, oír es prestar atención, ¿sí? Es prestar atención a lo que se está diciendo, poniendo cuidado, entendiéndolo todo. Y escuchar es simplemente algo que escuchó. Por ejemplo, a veces usted se sube a un bus o a un vehículo y el conductor pone música. Pero pues esa música no es la de su agrado, entonces usted simplemente la escuchó, pero no le puso atención. Entonces la diferencia entre oír es que oír se presta atención y escuchar es algo que pasa por ahí, pero realmente no se le prestó atención ni se le paró bolas, como decimos acá. Entonces, oír, lo primero que nosotros debemos hacer, de las 7 cosas que debemos hacer con el Evangelio, lo primero es oír, o sea, prestar atención para poder entender todo lo que dice Jesús. Es oír. Lo primero que debo hacer con el Evangelio es oír, prestar atención. Lo segundo es creer, ¿sí? ¿Qué es creer? Creer es estar convencido de algo, esté bien o esté mal, pero creer es estar convencido de algo. Muchas personas, bueno, de pronto un poquito mi hermano Israel no está muy enterado de aquí de Colombia, pero hay personas que están participando en paros, o sea, hacen paros, la gente se planta en las calles, no dejan pasar a nadie y protestan contra el gobierno. Y hay muchos jóvenes que están totalmente convencidos de que están, según ellos, luchando por sus derechos. Están convencidos de algo, pero cuando uno habla con ellos, ellos ni siquiera saben de qué derechos están hablando, no tienen muy en claro por qué están allá, lo único que saben es que están allá en ese lugar y que botan piedra y que hacen desórdenes y que hacen diferentes tipos de cosas, pero realmente uno no ve que ellos estén absolutamente o sea, tener el conocimiento pleno de lo que están haciendo. Sin embargo, ellos creen en algo que alguien les dijo. Ni siquiera lo han confirmado, ni siquiera lo han corroborado, pero aún así están dispuestos a dar su vida por ese convencimiento. O sea, que creen en eso que les están vendiendo. Entonces, creer es estar convencido de algo, esté bien o esté mal, pero creer es que la persona está convencida de algo, sea verdad o no sea verdad, pero en este caso nosotros creemos en el Señor Jesús, que Él es la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces lo segundo que debo hacer con el Evangelio es creer. Lo primero es oír, lo segundo es creer, pero viene un paso muy importante. Lo tercero es recibirlo. O sea, es tomar la decisión de hacer al Señor Jesús parte de mi vida. Recordemos que solamente hay 2 personas que nosotros podemos recibir en nuestra vida. Uno es nuestro cónyuge y el otro es el Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué recibirlo?
Nosotros a veces en las iglesias nos dicen, pasen adelante, hagan una oración de fe y lo ponen a repetir. Señor Jesús, yo te acepto como Señor. Entonces, no es aceptar, es recibir. La diferencia entre aceptar y recibir es que recibirlo, yo tomo, hago de esa otra persona partícipe en mi vida, en mis decisiones, en todo lo que hago, en todo lo que soy. Aceptar es por tiempo limitado bajo mis condiciones. Recibirlo es por tiempo ilimitado bajo las condiciones de otro. Sí, me hago entender ese pedacito para que quede claro, para que usted tome nota y para que pueda ver la diferencia. Porque muchas personas no ven la diferencia y no ven la importancia de esto. Entonces, recibirlo es que tomo la decisión de que otra persona venga a gobernar en mí. Y solamente podemos recibir a dos personas en nuestra vida. Uno es nuestro cónyuge y otro es el Señor Jesús, que son las personas que van a venir a tomar decisiones sobre mi vida. Entonces es tomar la decisión de que el Señor Jesús haga parte de mi vida. Así como en el momento en el que me caso con mi esposa, tomamos la decisión de que ella sea parte de mi vida, sea parte activa de mi vida. Y con ella comparto las decisiones, todo lo que hay que hacer. Entonces, así mismo debemos hacer nosotros con el Evangelio, con el Señor Jesús, recibirlo, ¿sí? Entonces, oír, creer, recibirlo, y lo cuarto es retenerlo, retenerlo. Entonces, retener es mantenerlo, es comprar la verdad y no venderla. Puede perder el resto, menos a Jesús. Entonces, lo que nosotros debemos hacer con el Evangelio es retenerlo, es perseverar hasta el final. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas personas dicen, es que yo ya hice la oración de fe, es que yo ya no voy a perder la salvación, es que eso no se pierde. Pero aquí las escrituras me están indicando que sí, la puedo perder por no perseverar, por no ir hasta el final, por no terminar mi carrera con gozo. Entonces, lo quinto que yo debo hacer es perseverar, es retenerlo, perseverar en ello. ¿Sí? Estas dos cosas son muy importantes que nosotros la tengamos en cuenta, pero en este caso también es retenerlo. Si ya lo hemos recibido, si ya hemos hecho parte del Señor Jesús de nuestra vida, ahora tenemos que retenerlo, o sea, mantenerlo ahí, comprar esa verdad y no venderla, no cambiarla por nada, ¿sí? Que yo podría en un momento dado perder la vida, perder la salud, perder la economía, perderlo todo, pero lo que sí no me puedo dar el lujo de perder es al Señor Jesús en mi vida. Por eso debo retenerlo. Lo quinto es perseverar en él. Perseverar es retenerlo, retener lo que uno sabe. Sí, perseverar lo que ya hemos estudiado, lo que hemos visto, perseverar en ello, en ese conocimiento, hasta el día del arrebatamiento. O si me muero antes del arrebatamiento, también es para que yo me pueda resucitar en el día postrero, la muerte física, para poder ser salvo. ¿Sí? Entonces es perseverar en ello, perseverar en este conocimiento, no dejando de congregarme, dice que orando en todo tiempo, orar sin cesar, ¿sí? Entonces es perseverar en ese conocimiento del Señor, ¿sí? Lo sexto, predicarlo. La sexta cosa que nosotros debemos hacer con el Evangelio es predicarlo. ¿Y qué es predicar? Es anunciar, es darlo a conocer. También dice que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, predicarlo es dar a conocer al mundo lo que yo conozco del Evangelio. No esperemos a que tengamos un título, a que seamos universitarios o a que seamos egresados de alguna institución para poder ir a anunciar al Señor Jesús. No, con lo poco o mucho que usted tenga, con eso tiene que el Señor trabajar en usted y en mí. Si tenemos mucho, gracias a Dios, pero si tenemos poco, con eso también el Señor va a trabajar, porque finalmente el Señor lo que va a ver de nosotros es la disposición para hacer el trabajo. ¿Sí? Y dice que nos manda a las naciones e ir a anunciar el Evangelio a todo el mundo.
¿sí? Entonces, si nosotros al menos queremos aspirar a ser un siervo inútil, pues entonces debemos predicarlo, es anunciarlo, darlo a conocer, no negarlo delante de los hombres ni de nadie, sino que sea ese mi anuncio, que ese sea mi estandarte, sea mi visión, mi misión, todo ello, el Señor Jesús. Y lo séptimo es enseñarlo. Entonces, la finalidad de enseñar es transmitir un conocimiento a las personas, que yo le pueda enseñar a otros. Entonces, esa parte de enseñarlo es muy importante para usted y para mí que lo tengamos en cuenta. Todo lo que nosotros aprendamos, de una vez démoslo a conocer, de una vez mostrémoselo a las personas, démosle a conocer el evangelio a las personas. Que es que yo sé muy poquito, que llevo muy poquito tiempo en la iglesia, que yo casi no sé nada. Pues bueno, no importa, con lo poquitico que ustedes tengan o con lo mucho que ustedes tengan, eso es lo que nosotros debemos de hacer el trabajo, de enseñarlo, de transmitir ese conocimiento para que otras personas también lo puedan conocer y de la misma manera lo den a conocer a otros. Entonces, ojo con estas 7 cosas que tenemos que hacer en cuanto al evangelio del reino. Oír, ¿sí? Prestar atención, creer, que estemos convencidos de que el Señor Jesús todo lo que dijo es verdad, de recibirlo en nuestra mente, en nuestro corazón, de hacerlo Señor y Cristo en nuestras vidas, de retenerlo, o sea, de no venderlo, de no cambiarlo por ninguna otra cosa, ni por ninguna otra verdad, ni nada, sino retenerlo hasta el día postrero, perseverar en él, no permitir que Él se vaya o que nos descuidemos, porque el día del arrebatamiento está cerca, o de la muerte de cada uno de nosotros. Entonces debemos perseverar en ello de día y de noche, predicarlo, darlo a conocer a otros, enseñarlo, que es la finalidad de todas las personas cuando nosotros conocemos al Señor, ir a darlo a conocer. Entonces, en cuanto a estas 7 cosas que debemos hacer con el Evangelio, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado bien en claro o qué me pueden ustedes aportar acá en esta clase? ¿Tendrían algo que aportar, alguna duda? Amén. ¿Qué dice mi hermano? A ver. Pastor, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, estos 7, dijo usted, va. Sí, señor. Eh, Estos 7 puntos que debemos de hacer con el Evangelio, pastor, de lo podemos cumplirlo así humanamente o vamos a necesitar del Espíritu Santo para eh, poder cumplirlo, pastor. En todas las cosas siempre vamos a necesitar el Espíritu Santo. Hasta para irnos a bañar necesitamos verdaderamente el Espíritu Santo, de su guía, de su acompañamiento, de su asesoramiento. En todas las cosas debemos nosotros tener en claro que necesitamos el Evangelio, el Espíritu Santo, perdón. Siempre lo debemos de tener en cuenta para todo. Pero esto es hablado para los hombres, ¿sí? Para nosotros, para cada uno de nosotros, humanamente, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Oír, creer, recibirlo, retenerlo, perseverar, predicarlo y enseñarlo. Estas 7 cosas es un trabajo realmente sencillo que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros como humanos. Él conoce nuestra capacidad. Él conoce hasta dónde somos capaces de llegar. Entonces, estas 7 cosas, si usted se da cuenta bien, son más humanas que aún así espirituales, ¿sí? Son más humanas. Oír es que nuestro trabajo es prestar atención, creer, creer y estar convencidos de la obra, vida, muerte y resurrección del Señor Jesús, recibirlo, permitir que Él sea parte de nuestra vida, retenerlo, que sea mantenerlo, no cambiarlo por nada, perseverar en ese conocimiento del Señor Jesús, retener lo que uno sé hasta el día del arrebatamiento, predicarlo, que es darlo a conocer a todas las personas, anunciarlo y enseñarlo, que es transmitir el conocimiento. Entonces, sí, estas 7 cosas
son para nosotros como humanos, ¿sí? No importa qué cantidad de conocimiento tenga usted, ni cómo se llama el instituto bíblico donde estudió. Lo que sí es claro es que esta tarea el Señor nos la encomienda a todos y cada uno de nosotros, para que vayamos, para que perseveremos, para que prediquemos, para que enseñemos, para oír, para creer, para recibirlo. Todo esto es para nosotros como humanos. Y pues también como decía el hermano, pues es importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo para que Él nos ayude, porque aquí hay otra cosita, la cual es el convencimiento, y esa no está entre las cosas que estamos aquí enseñando en esta hora, porque esa sí le pertenece al Espíritu Santo. ¿Sí? El convencer a las personas es el trabajo del Espíritu Santo. El de nosotros es, por ejemplo, uno de ellos es ir a enseñarlo, es ir a predicarlo, ¿sí? Pero el trabajo de convencer a las personas pertenece al Espíritu Santo, no me pertenece a mí. Yo solamente tengo que cumplir con lo que el Señor me dice, que por tanto ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que lo anuncie, que lo dé a conocer, que transmita ese conocimiento. Pero Él no está diciendo que me esfuerce en intentar convencer a las personas, porque el que da el convencimiento finalmente es el Espíritu Santo. Por eso la importancia de enseñar con denuedo y autoridad. Recordemos que la palabra denuedo es que enseño conforme a las Escrituras. ¿Sí? Así como lo estábamos viendo en el pasaje que nos vamos a aprender. Que lo que recibí, todo es conforme a las Escrituras, porque perseveramos en lo que está conforme a las Escrituras. Entonces, cuando yo enseño conforme a las Escrituras, eso se llama denuedo. Y denuedo es que predico de tal manera que está conforme a las Escrituras, de tal manera que nadie me lo puede refutar porque es cierto, está escrito. Eso es que nosotros podamos hacerlo con denuedo. Entonces, hermano, sí, estos 7 pasos son más humanos que quizás espirituales, son para nosotros, son trabajo para nosotros, y ya lo espiritual le pertenece al Espíritu Santo, que Él haga su trabajo. Nosotros solamente somos mensajeros y debemos prepararnos para ir a llevar este mensaje. ¿Sí queda claro, hermano? Sí, pastor, otra pregunta. Sí, señor. Disculpe que le haga otra Tranquilo, hermano. pregunta. Me alegra muchísimo que usted me haga preguntas. Amén. El apóstol Pablo, yo siempre tengo una duda con respecto al convencimiento del apóstol Pablo, debido a que, bueno, pues él, yo creo que en ningún momento él andaba buscando a Jesús, ¿verdad? Sino que perseguía a los seguidores como eran Ese era su conocidos celo. como secta. Ajá, sí, pero imagínense, yo me pongo a pensar cuando Jesús se le apareció en la visión, todo eso, y ahí pues realmente el apóstol Pablo sale ya transformado, todo. Y bueno, mi pregunta está basada en esto. El apóstol Pablo tenía estos siete puntos. Ya nosotros acá si nosotros nos damos cuenta acá en Primera de Corintios, que es una carta de Pablo, ahí lo está declarando todo. Por eso es que se convierte en la base del Evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. O sea que él ya lo había escuchado, ¿sí? Él ya lo había escuchado. El Evangelio que os he predicado, en el cual, eh, 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 en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Es que aquí están los puntos, en este pasaje están implícitos esos puntos, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, o sea que a él también le tocó, que Cristo murió por nuestros pecados, o sea que tuvo que aprender conforme a la palabra de Dios, que tuvo que aprender, pasar también ese proceso, que al principio fue perseguidor de la iglesia porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero tuvo que ir y ver que Cristo murió por nuestros pecados, pero no como a él se le ocurría, ni como a él le habían enseñado durante toda su vida, sino que tuvo que ser conforme a las Escrituras.
y que fue sepultado y que resucitó al del día, pero no de cualquier manera, sino conforme a las Escrituras. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, este pasaje 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos está dando estos 7 puntos que son los que nosotros debemos hacer con el Evangelio. Ahí están los puntos, ahí usted los va a descubrir. Amén, pastor. Amén. Gracias. Entonces, eso es lo bonito, que nosotros podamos enseñar conforme a las Escrituras, con denuedo, porque es que no tiene pierde, este evangelio no tiene pierde, es un evangelio perfecto, completo y suficiente. Entonces, también por eso decía, me alegra cuando el hermano hace ese tipo de preguntas, porque es muy bonito poderle decir, no como a mí me parece, ni como yo pienso, ni como se me ocurre, no, sino es conforme a las Escrituras. Y si las Escrituras mismas son las que le hablan, si las Escrituras mismas son las que le dicen al hermano, pues eso va a tener muchísimo más valor a que si yo fuera el que le estaba enseñando. En este momento nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Carmelita está en Bochalema, que es un pueblo bastante lejos de acá, no sé, son muchas horas de aquí para llegar allá. Mi hermano Israel aún está mucho más lejos. Y yo estoy pues acá en Bogotá, pero sé que en medio de ellos, de todos nosotros, aquí está el Espíritu Santo para enseñarnos, para capacitarnos, para mostrarnos. Entonces ahí está todo el complemento. No tiene pierde esta palabra, no tiene pierde. Por eso me emociona tanto y me alegra tanto que sea todo conforme a las Escrituras. Ahí no lo está diciendo, todo conforme a las Escrituras. ¿Listo? Bueno, que continuamos diciendo lo que debemos hacer con el Evangelio. Entonces ya nosotros, si sabemos quién es el Evangelio, qué es el Evangelio, para qué nos sirve, entonces pues bueno, ya debemos nosotros saber para qué. ¿Qué debo hacer con el Evangelio? Pues bueno, lo primero es no avergonzarme, ¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces no debo avergonzarme del Evangelio. Otra cosa muy importante que nosotros debemos hacer para enseñar, hay que dar ejemplo. Entonces, si yo quiero que este evangelio verdaderamente sea un éxito en las demás personas, debo enseñar con el ejemplo. Si yo le digo a las personas que prediquen, pero no predico, si le digo a las personas que enseñen, pero no enseño, si le digo a las personas que perseveren, pero yo no persevero, si no hago caso, si no soy obediente, si no soy un buen siervo, ¿cómo voy a predicar este evangelio del reino? La base fundamental y el éxito principal que tuvo el Señor Jesús al anunciar el evangelio del reino fue primeramente el ejemplo. Dice, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, el primero en dar este ejemplo del cual nosotros debemos copiar fue el Señor Jesús. Dice, porque así como yo he hecho, también hagáis vosotros. Entonces ustedes también nos está diciendo, a cada uno nos está diciendo que así como el Señor Jesús fue ejemplo, que también nosotros nos convirtamos en ejemplo. De ahí la importancia de cuidar nuestros testimonios, de cuidar nuestra forma de hablar, de actuar, de no caer en chistes de las personas, en bromas de la gente, en chismes. Es importante que nosotros no caigamos en chismes, en lo que habla la gente, sino que, por ejemplo, que nos encontremos, así como de pronto en algún par de ocasiones nos hemos encontrado con el hermano Israel para hablar de la Biblia, para hablar de Dios, para construirnos el uno al otro, para aprender, para edificarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, enseñar con nuestro ejemplo, predicar con nuestro ejemplo, poderlo compartir. Dice que el ejemplo Jesús nos lo dejó para que nosotros podamos andar como Él anduvo. Entonces, por eso la importancia también que nosotros tenemos de saber todo acerca de Jesús, teniendo en cuenta de que, como dice en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús. Entonces a Dios lo puedo conocer por su creación, por todas las cosas, pero también a Dios lo puedo conocer por medio del Señor Jesús, su esencia, su amor, todas sus cosas lo puedo conocer. Y al Señor Jesús pues lo puedo conocer por medio de las Escrituras. Entonces, para que nosotros podamos andar como Él anduvo, entonces es necesario ver lo que Él hacía, hablar como Él hablaba, comportarnos como Él se comportaba, porque
la finalidad primordial de cada uno de nosotros debe ser la de enseñar, pero enseñar con el ejemplo, para que las demás personas también puedan ser añadidas. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta de que nosotros muchas veces ni siquiera necesitamos abrir la boca, ni siquiera necesitamos pararnos en un púlpito a predicar para mostrarle a las personas al Señor. Yo sé que a usted y a mí también me ha pasado que uno llega a un lugar y las personas dicen, ay, usted es como cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo miran en su actitud, porque lo miran en su forma de hablar, en su forma de comportarse, le ven las cosas. Entonces, el Señor dice que para que hagáis como yo he hecho. Entonces, comportarnos como se comporta el Señor Jesús, ser como Él era. Por eso la importancia que nosotros debemos de darle siempre a la Biblia, comer Biblia, aunque no comamos carne, como nos han enseñado. Entonces, que nosotros podamos conocerlo a través de la Escritura para poder andar como Él anduvo, para poder hablar como Él hablaba, para que esas señales, milagros y prodigios nos sigan, que si de pronto en algún momento nos toca orar por un enfermo, cómo fue que lo hizo el Señor Jesús, por qué a Él sí le resultó, cómo era su tiempo de oración, cómo era su forma de hablar, cómo era su forma de comportarse, cómo Él veía las cosas. Entonces, esa es la finalidad, que nosotros con nuestro ejemplo podamos primeramente predicar, con nuestro testimonio primeramente nosotros podamos predicar. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, que guarden todas estas cosas que os he mandado. Entonces tengo que yo ver qué es lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la promesa es que ya no vamos a estar nosotros solos, que siempre en todo momento y en todo lugar el Señor va a estar ahí acompañándonos, que el Espíritu Santo también va a estar ahí para capacitarnos, para llenar nuestra boca, que debemos cuidar nosotros de nuestro testimonio, de todo lo que hagamos, de todo lo que decimos. Esa es la importancia que nosotros debemos hacer, la finalidad de enseñar, de dar ejemplo, de enseñar con nuestro testimonio. Cuidemos mucho eso, esa parte del testimonio, que nosotros podamos enseñarle, mostrar a las personas, mostrar al Señor Jesús a través de nuestro testimonio. Es importante que nosotros lo hagamos y lo tengamos en cuenta. Entonces, en parte a eso, nosotros debemos creer en lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver, qué fue lo que el Señor Jesús hizo para salvarnos. Pues primeramente, como ya lo estudiamos, se hizo hombre. Entonces se despojó de sí mismo, dejando de ser Dios para hacerse un poco menor que los ángeles, para estar a nuestra misma estatura, para nuestro mismo tamaño, para pasar por diferentes trabajos, sacrificios, aún hambres, cosas que tuvo que él pasar por cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que el Señor Jesús hizo para salvarnos fue ser hombre, nació hombre. Crecer en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces él también tuvo que crecer porque era un hombre 100%, desde que fue un feto, desde que estuvo en la barriguita de María. Todas esas cosas es importante que nosotros las tengamos en cuenta. Dice también la escritura nos enseña que él desechó lo malo y escogió lo bueno. ¿Sí? ¿Qué más hizo para salvarnos? Pues nos amó. Y ese amor eterno que él tuvo sobre usted y sobre mí, lo reflejó llevándolo hasta las últimas consecuencias, porque nos amó. Para eso él tuvo que prepararse, entonces él se preparó, tuvo todo ese tiempo en su vida, en su ministerio, preparándose para podernos redimir a usted y a mí. Aprendió la obediencia, entonces él se hizo obediente. Si nosotros lo vemos bien, dice que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Señor Jesús, que tenía naturaleza divina, se hizo obediente, ¿cuánto más nosotros debemos también ser obedientes, obedientes, ser obedientes? Dice que fue perfeccionado. Entonces recordemos que ser perfeccionado fue porque él tuvo también diferentes tentaciones, diferentes pruebas, pero no fue hallado pecador. Entonces, al resistir al pecado, fue perfeccionado.
Dice que se mantuvo santo porque en él nunca hubo engaño, siempre mantuvo su santidad. Dice que se humilló a sí mismo, o sea, eh, él hizo trabajo de siervo, aún él siendo el dueño de todas las cosas, pero se humilló a sí mismo, o sea, hizo trabajo de siervo, vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Dice que murió, pues recordemos que él murió físicamente, en la muerte que nosotros más conocemos, que él murió también de manera espiritual. Él fue abandonado, dice, Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? O sea que el Espíritu Santo también lo abandonó, él estuvo solo, vino sobre él la muerte espiritual y también tuvo que vivir la muerte para condenación, ¿sí? El ser asado, molido por nuestros pecados. Entonces, todo lo que una persona ha vivido en el infierno, él también tuvo que vivir, que experimentarlo. Entonces, por eso él murió las 3 veces. También resucitó de entre los muertos. Entonces es el único hombre que ha estado para condenación en el Hades y salió de allá venciendo a la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. Y es el único hombre y no habrá otro. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús para salvarnos? Pues toda esta lista de cosas. Y lo que hizo en su ministerio, o sea, sus obras. Él en su ministerio enseñó, predicó, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, perdonó los pecados, hizo milagros, señales y prodigios y se hizo obediente hasta la muerte, pagando el precio por los pecados. Entonces, lo que él hizo en su ministerio fue todo lo que también nosotros tenemos que en un momento dado hacer. Enseñar, predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar a los cautivos, perdonar los pecados, hacer milagros, señales, prodigios, que finalmente no somos nosotros, sino que somos nosotros una herramienta, un medio por el cual el Espíritu Santo va a hacer todas estas cosas. Y lo que sí nosotros tenemos que hacer es ser obedientes. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, pagando el precio por los pecados. ¿Sí? Entonces él se hizo obediente hasta la muerte. Estas listicas acá son para que nosotros profundicemos un poco más en el conocimiento del Señor Jesús. ¿Qué hizo para salvarnos? Pues se despojó de sí mismo, nació siendo hombre, creció, desechó lo malo y escogió lo bueno, nos amó, se preparó, aprendió la obediencia, fue perfeccionado, se mantuvo santo, se humilló a sí mismo, murió 3 veces, Dios lo resucitó, ¿sí? Bueno, hay otras cositas más, pero aquí resaltamos lo más importante. En su ministerio, ¿qué es lo que el Señor Jesús hizo en su ministerio, sus obras, su vida, su muerte, a qué se dedicaba él, cuál era en sí su profesión, qué hacía con las personas que estaban cautivos, qué hacía con los pecadores, cuando una persona necesitaba un milagro, una señal o un prodigio, qué era lo que él hacía, a quién acudía, y por qué el Señor Jesús se hizo obediente. Sí, entonces recordemos que dice la escritura que al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. Eh, bueno, más hermanos, el tiempo nos ha agarrado ya otra vez, pero no sé si de pronto antes de que terminemos haya de pronto alguna pregunta o alguna duda o algo con respecto al tema que estamos tratando. Pues bueno, este tema realmente se me alargó un poquitico, pero la verdad es que siempre he querido con ustedes profundizar un poquitico más, no tanto correr, sino que a ustedes les quede bien en claro lo que estamos enseñando. Entonces, si de pronto hay alguna duda o algo que no haya quedado bien en claro. ¿Todo bien, pastor? Amén, pastor. Sí, señor. Dígame, hermano. Sí, hermano, está bien claro la enseñanza. Le hice la pregunta porque como me sorprendió que no estaba mencionando al Espíritu Santo, pero por eso le preguntaba y sí, estos eh, son decisiones, ¿verdad, pastor? Que nosotros debemos de tomar al momento de recibir a Cristo, ¿verdad?
tener la convicción, de retener, de escuchar y lo más importante, de compartir, ¿verdad, pastor? Sí, señor. Sí, y esto pues son actitudes o son, está a nuestro alcance poder hacerlo, pues porque ya además de esto, yo creería que ya no, porque ya le corresponde a Jesús, que bueno, él hizo todo, ¿verdad? Sí, señor. Lo único que nosotros debemos de hacer, que tal como usted dijo, va recibirlo, retenerlo, perseverar, ¿verdad? Y pues es lo mínimo que nosotros le podemos dar al Señor a cambio de tan grande salvación, ¿verdad, pastor? Y bien lo Y dice, es lo mínimo. sí, y otra cosa que no me quedó muy claro fue sobre lo que voy a presentar de dentro de 8 días. Es solo memorializarlo Sí, y darlo y sí, compartirlo con ustedes, ¿verdad? sí, 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 lo vamos a compartir acá, porque esa es la base del Evangelio. Entonces, igual se los voy a escribir ahí en el grupo para que lo tengamos, lo perseveremos, lo enseñemos. Ese versículo es bastante, bueno, yo creo que vamos a sacar más cositas de ahí, pero ese pasaje es bastante diciente sobre este Evangelio, sobre en lo que consiste este evangelio. Entonces, que nosotros lo podamos memorizar, ¿sí? Porque ahí es donde está todo lo que nosotros debemos hacer con el evangelio, ¿sí? Oír, retenerlo, perseverar en él, enseñarlo, a conocer a otros. Bueno, las 7 cosas ahí están contenidas, pero todo tiene que ser conforme a las escrituras. Entonces, bueno, vamos hermanos, con la ayuda de Dios. El próximo jueves nos vemos. Ya creo que sería, espero que sea la última clase sobre este tema para poder seguir avanzando al otro. Pero como les digo, voy despacio, pero bien explicadito, bien mascadito, lo mejor que he podido para que lo puedan entender de la mejor manera. Entonces, amados hermanos, gracias por su tiempo, que el Señor les recompense y que esta clase del Señor nos la agrade en nuestra mente y nuestro corazón y la podamos compartir con otros. Entonces, amados hermanos, con la ayuda de Dios, el jueves nos vemos nuevamente o si algo extraordinario pasa, nos vemos antes, pero bueno, entonces por lo pronto el jueves nos vemos y que la paz, la gracia y la misericordia del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Mi hermano Israel, el Señor le bendiga. Mi hermana Carmelita, sus discípulos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Señora. Y amén, pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Amén, amén, pastor, Dios lo bendiga. Amén. Espero que hayan tomado sus apuntes y dentro de 8 días podamos recitar bien ese pasaje. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo jueves. Muchas bendiciones. Amén.